Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta tarde y vamos a iniciar cantando el culto de hoy. Va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor derrama su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor derrama su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, tu nombre, te exaltamos, te reconocemos porque eres el único, solo soberano, Señor, del cielo y la tierra, y reconocemos que solamente, Señor, en ti está la ayuda y el poder y la gracia y la bendición. Bendice, te ruego, Padre Celestial, esta transmisión, mi Señor, mi Dios, y te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros, Padre Celestial. Obra en mis hermanos que están atentos a la transmisión en esta hora. Bendíceles en grande manera por el hecho, Señor, de estar atentos a tu palabra. Como, Señor, tu palabra dice que tu palabra trae bendición, tu palabra trae vida, Señor, tu palabra trae redención, Padre Celestial, tu palabra trae alimento a nuestras vidas. Obra con el poder de tu nombre santo, Señor, manifiéstate, glorifícate. Padre, por favor, usa todo lo que aquí suceda, Señor, solamente para exaltar y glorificar tu nombre. Te agradecemos por la bondad y la misericordia que tienes para con nosotros. Confiamos, Señor, en ti. Esperamos en tu poderoso y santo nombre. En Cristo rogamos y hacemos todo. Amén y amén. Ahora vamos a cantar, hermanos, el himno número 490. Hoy yo quiero andar con Cristo. Consagrada en mi vida mis dolores.
Gozo la santa palabra de Él. Número 164. Himno 164, amigo allí. Yeah.
Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor estamos otra vez aquí transmitiendo, ¿verdad?, para la predicación de la palabra de Dios. Por favor, estén orando, ya estamos rogando al Señor que nos indique, pero mire, tentativamente estamos queriendo regresar al culto presencial el próximo domingo 7 de junio. El próximo domingo 7 de junio vamos a estar corroborando si es así, conforme las cosas se vayan dando, pero lo tentativo es próximo domingo 7 de junio, estaremos entonces teniendo culto a las 10:30 y vamos a tener un solo culto a las 10:30 y a las 6 de la tarde. Entonces ese será el plan. Les estaremos indicando cómo lo vamos a hacer. Le vamos a indicar cómo vamos a llevar a cabo el culto presencial el próximo 7 de junio con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Confiamos, seguimos orando, seguimos rogando al Señor que de aquí a esa fecha, pues el Señor vaya tomando más control el Señor vaya controlando, ¿verdad?, el asunto del coronavirus, que está en control de Dios, y que el Señor nos ayude, Así es que ese es el plan, es el propósito para la siguiente domingo 7 de junio con la ayuda de Dios. Ahí, ¿verdad?, me están haciendo llegar algunas peticiones de oración. Queremos hacerles saber que estamos orando por ustedes, estamos orando por cada familia, les estamos recordando en oración, estamos suplicando al Señor que les bendiga, que les ayude, que el Señor obre con su poder, su gracia, en fortaleza, en salud, en ánimo. Así es que sabemos que hay problemas en la salud, en la fortaleza, ¿verdad? Entonces estamos orando al Señor. Estamos orando al Señor por ustedes. Tenemos una petición de oración de la hermana Rosa Andrade, ¿verdad? Tiene problemas con su rodilla, la hermana, y además nos está pidiendo que oremos por un sobrino de ella, que es pastor en Mexicali, ¿verdad? Y que le agarró el coronavirus allá en Mexicali. Entonces, vamos a orar por este hermano y por la hermana Rosa Andrade, y pues por cada uno que está en su casa y con, le digo, necesidades de oración, que aunque no sabemos específicamente, Dios sabe cuál es la necesidad que usted tiene, y le digo, cada mañana hemos estado rogando, suplicando al Señor, que el Señor les bendiga, les fortalezca y les ayude para salir adelante. Oramos pues al Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, queremos suplicarte, seguirte rogando, seguirte suplicando que tú obres con tu poder y tu gracia, Padre Celestial, en cada uno de mis hermanos, especialmente los ancianos, Señor, que están batallando con la salud, con la debilidad, con los años, Padre Celestial. Bendice los cuerpos, bendice la salud, bendice su fortaleza y su ánimo, Padre Celestial. Te ruego, seas con hermano Pantaleón en su salud y su fortaleza, seas con hermana Amparo, Padre Celestial, manifiéstate en su salud también y fortaleza, sea con la hermana Delia Castañeda. Te ruego, Padre Celestial, que hagas la obra en sus cuerpos. Suplicamos, Padre Celestial, que seas también con la hermana Rosa Andrade, los problemas en sus rodillas, Señor, fortalécele, sana, restablécele, mi Señor, mi Dios. Debemos rogarte, suplicarte, sigas obrando en la fortaleza, la salud del cuerpo de mi esposa, Señor, para la gloria de tu nombre, mi Padre Celestial, que en nombre de Jesucristo sigas siendo enaltecido. Te ruego, Padre Celestial, que sigas manifestándote en tu gracia, en tu ayuda, la bendición del cielo, Señor, sea sobre los cuerpos de mis hermanos con problemas de salud, en la congregación, Padre Celestial, y aquellos que están en enfermedades estacionales, pues también, Padre Celestial, obra con tu poder y tu gracia y tu bendición. Aquellos que tienen problemas, mi Padre Celestial, problemas crónicos, pues también tú manifiéstate, glorifícate, sana, fortalece, restablece, Señor, conforme a la grandeza de tu poderoso y santo nombre. Sigue obrando, Señor, la salud de cada uno. Te ruego, Señor, seas en la salud de Laura, Padre Celestial, y la fortaleza de su cuerpo y su ánimo para cada día. Te rogamos, pues, Padre Celestial, sigue obrando, sigue derramando de tu gracia y ayuda y bendición. Y te rogamos, Padre Celestial, que también seas con este hermano
Manuel Ramírez Martínez, pastor allá en Mexicali. Padre Celestial, que tú hagas la obra en este hermano, Padre Celestial, y tú le ayudes en su salud, la recuperación de su salud, que salga pronto, Señor, del problema del coronavirus, Padre Celestial, y que tu poder se manifieste y le ayudes para seguir dando testimonio de tu gracia, Señor. Ahora pues, Padre Celestial, manifiéstate, glorifícate, sigue, Señor, derramando de tu gracia, ayuda, bendición, poder. Confiamos, Señor, en ti, esperamos en tu poderoso santo nombre. Gracias por amarnos, gracias, Señor, por darnos el privilegio de hablar contigo y reconocer que solamente de ti viene toda dádiva y don perfecto. En Jesucristo nuestro Salvador rogamos y agradecemos por todo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar adelante. Quiero agradecerles en primer lugar a los hermanos que están siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Estamos haciendo llegar la ofrenda misionera, la ofrenda de los misioneros en los diferentes lugares y puntos del mundo. Bueno, y también pues ellos también están pasando por la misma situación, también están batallando con lo mismo, ¿verdad? Y también están tratando de hacer la obra, tratando de hacer el trabajo del Señor en el lugar donde Dios les ha puesto. Así es que pues oren por los hermanos misioneros y rueguen al Señor que siga supliendo con abundancia. Así es que no se les olvide, pues siga orando, siga suplicando al Señor y pidiendo que el Señor se manifieste. Quiero que vayan ahí en la Biblia, al libro de Jueces, el capítulo 2. Jueces, el capítulo 2. Jueces, el capítulo 2. ¿Conocen? El tema de esta tarde se llama ¿conocen sus hijos al Señor? ¿Conocen sus hijos al Señor? Ese es el tema esta tarde. Vamos a ver ahí Jueces, el capítulo 2. Jueces, el capítulo 2. Y vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 10. Jueces 2, del 1 al 10. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también te digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Esto es, los que lloran, dice Boquim, significa los que lloran. Versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, alrededor del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Verdad? Yo espero que usted esté leyendo la Biblia. Yo espero que usted esté leyendo la Biblia ahí en su casa, ahí en la transmisión, ¿verdad? Que estemos atentos a lo que dice la palabra del Señor. El Señor entonces pues les preguntó, ¿por qué habéis hecho esto?
¿por qué habéis hecho esto? Es decir, olvidaron el pacto que Dios había hecho con ellos, derribar a los ídolos, todo aquello que el Señor les había mandado. Entonces esta tarde quiero hablarle acerca de esto. Mire, qué tremenda situación aquí. Qué tremenda dice la Biblia. Y toda aquella, versículo 10, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por Israel. Oremos al Señor Padre, en el nombre precioso, santo de Jesucristo. Queremos rogarte, Señor, de tu ayuda. Queremos rogarte, Señor, de tu poder. Queremos suplicarte que la sangre de Jesucristo, Señor, se aplique en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu para la limpieza del pecado. Obra poderosamente y dirige, Señor, nuestras mentes y corazones a ti para honrarte, Señor, glorificarte conforme a la bondad de tu nombre santo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Suplicamos que tu Santo Espíritu esta tarde nos dirija, Señor, a tierra de rectitud, nos guíe hacia ti a través de tu palabra. Obra con el poder del Espíritu de Dios, por favor, toma control y usa a este inútil siervo para la gloria de tu nombre. Confiamos, Señor, en ti y esperamos en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén. Estaba por pedir. Muchas gracias. Estamos en el tiempo de la modernidad. Estamos en el tiempo de la ciencia. Estamos en el tiempo donde la Biblia, como el Señor dijo, profetizó allá en el libro del profeta Daniel, la ciencia aumentará. Y miren nada más qué tremenda maravilla de ciencia. Qué maravilloso, ¿verdad? Ese asunto en cuestión de las comunicaciones, en cuestión de todo ese tipo de asuntos, el internet, el chat, el asunto que estamos haciendo ahorita aquí, predicando la palabra de Dios. En la verdad, honestamente, yo jamás me imaginé en esta situación. Jamás me imaginé en esta situación, ¿verdad? Montones de tiempos han pasado, pero estamos en el tiempo de la modernidad. El problema, mi estimado hermano, el problema es cómo es que lo moderno está trastocando, está trastornando la mente, el corazón, el espíritu, el alma de los seres de este mundo, ¿verdad? Completamente trastocado. Gracias al Señor que usted está escuchando, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, es que ojalá que no sea el caso, que en el teléfono que usted está escuchando, ¿verdad? No sea el teléfono donde usted también está viendo pornografía, está viendo esa clase de cosas del pecado y de la maldad, ¿verdad? Que sea usted realmente alguien que está considerando la bendición de las redes sociales, no para estar en el chisme solamente, o no para vivir en el chisme, o no para vivir en la pornografía, en el pecado, en la maldad, sino realmente aprovecharlo, como pues en esta ocasión se está haciendo. Hoy estamos viendo, que le digo, hoy estamos viendo a jovencitos, a niñitos ya prácticamente, ¿verdad? Que apenas tienen conciencia y que están viendo, se están acostumbrando a ver a mujeres que se besan, ¿verdad? En películas, en programas, en situaciones que ya, ¿verdad? Las caricaturas, ¿verdad? Ya parece que ya no hay ninguna distinción, ¿verdad? Entre si las mujeres se besan o los hombres se besan, y ya parece que todo el mundo lo está viendo con normalidad. Ya ni siquiera una expresión de no, ya es algo tan normal, está pareciendo tan normal. Es que son, ¿verdad? Es que sí, ya todo el mundo. Y son los niñitos, ¿verdad?, que están viendo esta clase de cosas de manera tal que ya no hay ningún problema.
Ya no hay ningún problema. Ya ahora todo está pareciendo tan relativo. El pecado se ha vuelto tan relativo que la verdad ya no tiene tanto problema, ¿verdad? El pecado es de acuerdo con quien lo mire. Quizás con que tú lo mires, así se va a ver el pecado, ¿verdad? Ahora parece que somos nosotros los que determinamos qué es pecado y qué no es pecado. Parece que es la sociedad, es a través de esas redes sociales que nos dicen lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, ¿dónde quedó Dios? Ese es el problema. El problema es precisamente que esta sociedad, que estas generaciones no conocen a Dios. No conocen a Dios. Es Dios quien determina lo que es el pecado. Amén. Dios quien determina lo que es el pecado, no es el hombre. No es el hombre que se juzga ¿verdad? Muy justo él, se juzga por sus acciones y dice esto sí, esto no, y esto tampoco, esto no, y esto, eso es nomás porque, no, es Dios quien dice lo que es el pecado y que no. Pero ese es el problema de la modernidad. Es el problema a lo que estamos viviendo, a lo que estamos llegando. Es el problema precisamente, es el problema cuando la Biblia dice la ciencia aumentará, está precisamente considerando toda esta clase de situaciones, porque cuando la ciencia aumenta, también aumenta la corrupción, también aumenta la codicia, también aumenta el pecado, también aumenta el adulterio, también aumenta la fornicación, también aumenta la homosexualidad, ¿verdad? Aumenta toda esta clase de situaciones. Así es que, mira, ese es el asunto. La gente ahora están concibiendo a Dios conforme ellos lo quieren ver. No conforme Dios se describe a sí mismo, conforme Dios se describe a sí mismo. Hay gente que está acuñando su propia religión. Hay gente entre la religión que están acuñando su propia religión, que están acuñando a su propio Dios, que están conceptualizando a Dios conforme a su propia manera, conveniencia, vida y práctica y demás. Ese es el problema. Es precisamente una generación que no conoce a Dios ni su obra. Ese es el problema. Nuestras generaciones, hermanos, la Biblia dice que nuestras generaciones son benditas. La Biblia dice que la generación del justo será bendecida. La Biblia dice que la generación del justo será poderosa en esta tierra. La Biblia dice que la generación, ¿verdad? Es la herencia de nuestro Dios. Es la herencia de nuestro Dios. Pero, ¿quién les está mostrando al Dios vivo y verdadero? Al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué? Uno de los problemas que tenemos es que no hay reglas claras en casa. No hay reglas claras en casa. Es decir, si estoy de buenas, se lo paso. Si estoy de malas, no se lo voy a pasar. No es una regla clara. Si quebrantas la regla, no importa si estoy de buenas o estoy de malas, quebrantaste la regla. Ese es el problema con el que estamos, la ambigüedad con la que estamos viviendo, la inconstancia con la que estamos educando. ¿Sí? Si estoy de buenas, si estoy cansado, si estoy esto, si estoy el otro, entonces te la voy a pasar. No hay reglas claras. Necesitamos tener reglas claras en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Necesitamos tener reglas claras. Y luego otra cosa, necesitamos tener enseñanzas definidas. La verdad es que ese es otro problema serio. Estamos enseñando cosas no definidas. Estamos enseñando cosas que pudieran ser, que a veces son y que a veces no son. A veces son y a veces no son. Necesitamos estar enseñando cosas que son definitivas. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios no nos dice de cosas que funcionan o de enseñanzas que funcionan solamente para cierto tipo de gente. No. Lo que está en la palabra de Dios es para todos y cada una de las personas en este mundo. Y la Biblia dice que Dios no cambia. Por esto no cambio, hijos de Jacob. Por esto no cambios. No hay cambio. El Señor sigue siendo Dios.
Dios sigue siendo el Todopoderoso. Dios sigue siendo el Señor del cielo y la tierra. Jehová sigue siendo Jehová de los ejércitos. La salvación sigue siendo por gracia. La Biblia dice que la obediencia trae bendición. La palabra de Dios nos enseña que esto es verdad. No cambia. No cambia. No cambia. Y otro asunto importante es vidas genuinas. Reglas claras. Enseñanzas definidas. Vidas genuinas. Vidas genuinas. ¿Verdad? Y es otra situación. Otra situación. No podemos, hermanos. La verdad es que no debemos. Sí podemos, pero no debemos. No debemos. El mundo está cansado de hipocresía. ¿Por qué? Porque el mundo practica la hipocresía de una manera abierta. De una manera abierta. Pero señalan a los cristianos, señalan a los que nos decimos hijos de Dios, porque nos presentamos con ciertas caras, El mundo no tolera la hipocresía, Dios tampoco la tolera. Dios está esperando a nosotros vidas genuinas, vidas que realmente caminan conforme a Dios, delante de Dios, cuando la gente nos ve y cuando la gente no nos ve. Cuando la gente nos ve y cuando la gente no ve, porque Dios en todo lugar nos está viendo. Dios en todo lugar nos está viendo. Y precisamente, ¿verdad? Y otro asunto que sucede, que va a pasar, que nos va a llevar a generaciones que no conocen al Señor, es precisamente la falta de prohibiciones. Ay, no, es que yo no les prohíbo nada, ¿verdad? Yo no prohíbo nada. Y eso es lo que a mucha gente le gusta. Algunas gentes hasta buscan ciertas congregaciones donde no se les prohíba nada. ¿Sí? Y la verdad, nada más lo que dice el Señor. No lo que dice el Señor. Hay gente que está dispuesto a someterse a muchas prohibiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero a lo que dice la Biblia, no. A lo que dice la palabra de Dios, no. ¿Verdad? Sin prohibiciones. ¿Qué tiene usted prohibido? ¿Qué tiene usted prohibido? Y mire, usted se fija en la lectura de la palabra del Señor, el Señor les dijo que les había prohibido no hacer pacto con la gente inconversa de la tierra. Dice, esos altares los tienes que derribar. Hoy mire, la verdad es que hay gente en este mundo que tiene sus altares. Y no me refiero solamente a los de la Virgen de Guadalupe, de San Judas, no, la gente edifica sus altares en su manera de pensar, en sus conceptos, en la manera de concebir las cosas, y dice, esto es lo que yo creo, y esto es mi criterio, y este es mi concepto, y así se mueren. Hay un montón de gente que pide. Hay cristianos que están diciendo, no, pues sí, entonces es cierto, no. Y están siguiendo esa clase de cosas, ¿verdad? Ese es el problema. El Señor estaba prohibiendo que el pueblo de Dios se juntara con los hijos de la tierra, los hijos de esta tierra. Hermano, mire, la verdad es que el asunto es que hay gente y hasta cristianos que levantan su propio altar y no al Señor precisamente, levantan sus propias maneras de pensar, sus propios conceptos, y verdad, y dicen, y hasta se sienten con la gracia y el poder para señalar a los que no están de acuerdo a ellos y a criticar, ¿verdad? Entonces necesitamos pensar, ¿estaremos creando una generación que no conoce al Señor? ¿Estaremos creando una generación que no conoce al Señor? Dice la palabra de Dios, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Sabe que yo siempre he dicho esto, que uno de mis quebrantos, uno de mis pesares, una de mis dificultades, mis sueños y mis dificultades en contra de esta situación es que haya chamaquitos que nacen en la casa de los cristianos, pero que al final sean los que sean detractores de Dios. Al final sean los que vayan en contra de Dios y sean los que regresen
a nuestras generaciones a la idolatría, pero les salimos. Porque es claro, quien no adora a Dios tendrá que adorar a alguien. Aunque diga soy ateo, quien no adora a Dios tendrá que adorar a alguien en esta tierra. A sí mismo o a las gentes de este mundo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos, en primer lugar, que predicar la palabra. En primer lugar, tenemos que predicar la palabra. El Señor le dice a Timoteo, allá en 2 Timoteo, en el capítulo 4, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco. La palabra encarezco es más que ruego. Lo está intimando, le está rogando, le está suplicando, le está enfrentando, le está diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Papá, mamá, en tiempo y fuera de tiempo. Ay, no, es que ya qué aburrición. Decirles otra vez las de la Biblia, ya lo saben. No, dice: te encarezco que prediques la palabra. Te encarezco en tiempo y fuera de tiempo. El día que la palabra de Dios, hermanos, nos aburre de ser mencionada, de ser dicha, de ser contada, de ser hablada, estamos precisamente saliendo del camino, mostrando el camino que es incorrecto. Que prediques, dice la palabra, te encarezco. El ruego, la súplica, el intimarle, el retarle, a que dice: te encarezco que prediques la palabra. Que prediques la palabra, y le dice: en tiempo, que instes, tiempo y fuera de tiempo. Que insistas, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice: porque vendrán tiempos cuando no suplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ay, hermano, la verdad es que hay tanta gente hoy que está, dice, predicando la palabra de Dios, pero conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabes qué? El asunto es que dice que predique la palabra de Dios, no que predique su propia palabra, no que predique sus propios conceptos, no que predique lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú dices, lo que tú piensas. No, que prediques la palabra de Dios. Hoy hay un montón de gente, ¿verdad? Que está ahí por ahí reunidos, ¿verdad? Porque están hablando de su propia concupiscencia. Nosotros te perdonamos para que sigas predicando. Es que no se trata de ti, no se trata de mí. Es el Dios del cielo. Es el Dios del cielo quien establece las reglas para hacer trabajo, para predicar la palabra de Dios. No es que tú me des el permiso para predicar. Es Dios el Todopoderoso quien da la encomienda, el llamado para predicar la palabra de Dios, y nos manda y nos dice cómo debemos de hacerlo: en santidad, teniendo a la familia en sujeción, haciendo lo que Dios ha mandado. No, pero dice la Biblia: porque vendrán tiempos cuando no suplirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad es que es el Señor, Dios Todopoderoso. Hay gente que cae en el pecado, hay cristianos que caen en el pecado y viven sin ninguna contrición. Hay gente que cae en el pecado y viven sin ninguna contrición, ¿verdad? Pensando que acá ya me perdonó fulano, ya me perdonó Perengano,
Ya me perdonó ya me... Pero es que el asunto no es eso. Y qué bueno. El asunto es con Dios. El asunto es que cada pecado que cometemos ofende al Dios santo y puro. La mayoría de la gente está tan preocupada. Hay gente que está muy preocupada porque pecó con la gente. Hay gente que está preocupada con el que pecó. Pero el asunto es que quien derramó su sangre preciosa, quien fue a la cruz del Calvario, es el propio Señor Jesucristo. Es aquel a quien ofendemos, es el que fue a la cruz del Calvario, fue sacrificado, escupido, golpeado, lacerado, humillado por tu pecado y por mi pecado. Amén. No por la gente, no por las personas. Digo, qué bueno, que la gente perdone. Es lo que se nos manda. Pero el asunto es que si caemos en pecado y vivimos sin contrición por el pecado, no vamos al Señor por el perdón de nuestros pecados, no consideramos que es a Él a quien ofendemos, no consideramos que es a Él a quien le hemos lanzado el barro, el lodo, la tierra, su rostro, entonces estamos perdiendo el camino. Redarguye, reprende, exhorta. Por otro lado, hay gente que le dice al que ha pecado: no te preocupes, tú sigue, no te preocupes, tú sigue, sigue adelante, sigue como vas, Igualmente, ese es el problema. Igualmente es el problema. Que prediques la palabra. ¿Qué deberíamos de hacer? Dirigirlo al Señor para que el Señor le perdone su pecado cuando sea conocido. El Señor nos perdone el pecado cuando sea conocido. ¿Sabe que esos dos tipos de gente que hay en el mundo del cristianismo? La gente que peca y dice: no, pues que, ¿cómo ven, hermano? ¿Me perdonan? ¿Estoy bien? ¿Todo? ¿Sí? Está bien, pues ya, se acabó. No es el asunto. O la gente que dice: no te preocupes, sigue como vas. Tú no hagas caso. ¿Sabe, mi hermano? Tenemos que recordar que el Dios del cielo nos dejó la Biblia, la regla de fe y práctica. No se trata de que hagamos una religión. No se trata de que inventemos una nueva manera de vivir el cristianismo. No se trata de vivir un cristianismo moderno. No. El cristianismo es cristianismo porque sigues a Cristo. No es porque seas moderno, no es porque... No. El cristianismo sigue siendo cristianismo. Ahí San Pablo le dice a Timoteo, le dice lo que debe hacer, el capítulo 4 que estamos leyendo, le dice el versículo 2, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, y luego dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una de las características de la modernidad de nuestro tiempo es que la gente no quiere venir a escuchar a un predicador que le dice, que le llama al pecado por su nombre. La gente está buscando una predicación que se acomode a lo que él quiere escuchar. Hay un montón de cristianos y cristianismo que está buscando venir a la iglesia no para escuchar lo que Dios dice en la palabra, sino para escuchar lo que ellos quieren escuchar. Escuchar y hacerles sentirse bien, ¿verdad? Quieren hacerle que se sienta bien, que se sienta que sí, tú no te preocupes, síguele. Mira, aquí te abrazamos y te cobijamos tu pecado, no importa, ¿verdad? Tú sigue con esa otra señora que no es tu esposa, aunque vivas también con tu esposa, sigue esto y lo otro. No, dice San Pablo a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta, es decir, anima con toda paciencia y doctrina.
Y la paciencia es el carácter, mi hermano, para seguir haciéndolo, para seguir predicando, para seguir enseñando la palabra de Dios. Hay gente que no le gusta, hay gente que batalla uno tanto cuando estamos teniendo las puertas abiertas de la iglesia, batalla uno tanto para traer a la gente, porque la gente está teniendo una idea equivocada de lo que es la iglesia y la predicación de la palabra de Dios. Es la razón. La razón es, no, ¿para qué voy? Si voy me va a decir que... Estamos en una generación, le digo, en que sí, pues sí, somos cristianos, pero el sábado nos echamos unas chelas en el antro, pero ya el domingo vamos. Yo no quiero ir a la iglesia ahí con el pastor, porque miren, de repente va a salir con que andamos en el antro, que ese, que el otro. Y yo quiero conocer, yo quiero hacer, yo quiero... Eso es lo que dicen jóvenes, jovencitas y jovencitos, y lo dicen delante de sus padres, y los padres están de acuerdo. Y la Biblia dice, redarguye. Y dice, y dentro del tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia. Y lo dice doctrina, doctrina. Con la enseñanza de Dios y su palabra. Con la doctrina de Dios, con la enseñanza de Dios, con la palabra de Dios, con lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Así es que ese es el asunto. La cuestión es que, ¿verdad? La gente empiezan a gritar y a sentirte mal. Es que, pues es que aquí no me siento bien. En esta iglesia no me siento bien. ¿Verdad? Esposo, en esta iglesia, no, es que, ¿verdad? Me dijeron hace muchos años, es que el pastor grita mucho. No, aquí no. Y luego dice, ¿verdad? Estamos creando una generación de homosexuales, una generación de gente que no le importa lo que Dios dice. Una gente que el pecado es relativo. De acuerdo como tú lo ves. Una generación de gente que le da lo mismo que Juan y Juana se besen y Juan y Juan también. Una generación en que estamos tan atentos ahora, estamos tan atentos a lo que pasa en el mundo de los actores y las actrices, ¿verdad? Que fulano y perengana adoptaron un niño y sutano también. Y ese... sí, pero era negrito el niño. ¿Y eso qué? Pecado. Contra Dios. Contra la grandeza de Dios. Contra lo que Dios manda en su palabra. Contra lo que Dios nos ha dicho. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? Hoy estamos hasta el punto donde la situación de la virginidad es un asunto que a nadie le interesa. A nadie le interesa. Las niñitas en la secundaria están, ¿verdad?, buscando esa clase. Cada creyente, cada cristiano debe entender y vivir bajo esa norma, bajo esa convicción de la palabra de Dios. Que cada jovencita llegue virgen al matrimonio, que cada jovencito llegue. Pero qué anticuado. Si estamos en el tiempo estamos en el tiempo del internet y el chat y la chata y toda esa clase de cosas. Qué anticuado. ¿Verdad? Hay gente que anda por ahí con esa clase de cosas, ¿verdad? En cuestiones sexuales por las redes sociales. Una generación que no conoce a Dios ni la obra que Dios había hecho por él. Cuéntele, yo lo digo seguido, cuéntele a sus hijos de dónde el Señor le rescató. ¿Quién era usted cuando el Señor le sacó? Cuéntele a sus hijos, cuéntele cómo es que el Señor ha hecho obras maravillosas en su vida. Cuéntele a sus hijos cómo es que el Señor, Dios Todopoderoso, le ha transformado su vida. Cómo es que el Señor cambió su vida. Cuéntele a sus hijos. Nada más que sea genuino,
No les diga cosas exageradas que al final de cuentas no puede vivir, no puede mostrarles. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Dice Pablo a Timoteo, versículo 14, segundo de Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le dice Pablo a Timoteo, mira, te escribo estas cosas porque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, quiero que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, cómo conducirte, cómo comportarte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. La verdad, hermanos, es que verdaderamente importante. La iglesia del Señor es la columna y es baluarte de la verdad. La razón por la que deberemos orar, deberemos de buscar, de reunirnos, de hacer las cosas como Dios quiere, no como el mundo nos está indicando. Hacer las cosas como Dios manda, como Dios dice en su palabra. Ese es precisamente, debe ser nuestro ruego y nuestra súplica, ¿verdad? Debe ser nuestro ruego y nuestra súplica. Usted y yo, ¿verdad? Cada creyente deberá buscar la casa de Dios, aunque cueste, porque eso es lo que Dios mandó. Ese es en lo que está la bendición. Eso es en lo que está la bendición, ¿verdad? Recordar a esos hermanos allá en la sierra, hermanos indígenas que van de un lugar a otro, van para tener un culto a otra ciudad y tienen que caminar toda la noche y parte del día para llegar al lugar donde es el culto, y verdad, y la verdad no dicen que ese es un problema. Entonces, nosotros también deberemos estar en ese pensamiento. Deberemos estar en el pensamiento de que deberemos hacer lo que el Señor dice, ¿verdad? Lo que el Señor dice con todo nuestro corazón. Por eso, usted y yo tenemos que recordar estas cosas en la palabra de nuestro Dios, en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que tenemos que recordar. Por eso dice, otra vez, 2 Timoteo, versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Y lo dice, y que desde la niñez, desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Estimados hermanos, hemos insistido durante este tiempo. Ya prácticamente con el siguiente domingo estaremos llegando, que son 8 domingos. 8 domingos sin venir a la iglesia. Estamos hablando de 2 meses. De 2 meses donde usted ha estado en su casa con sus hijos. Sería bueno que en casa con los pequeños tomáramos un examen. ¿Qué han aprendido mis hijos ahora que están aquí en casa en estas 8 semanas? ¿Qué han aprendido de la palabra de Dios? ¿Ya saben más versículos que antes de que empezara la pandemia? Sería bueno que tomáramos el instrumento para el examen. O lo único que han aprendido es que no hay escuela y que hay que dormir más y hay que hacer la tarea cuando se pueda. ¿Lo que han aprendido? Teníamos que tomar el examen. Nuestros hijos, ¿verdad? Aprendieron más de la palabra de Dios durante esta pandemia. Se propusieron, se preocuparon. Me preocupé por enseñarles de la Biblia, de la palabra de Dios, de estar atento, de que han leído en estos 2 meses, han leído intensivamente la Biblia, prácticamente la están terminando. ¿Será eso así? ¿Será eso así? ¿Conocen tus hijos al Señor? Le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio, dice, para la salvación. Y no se te olvide, le dice el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, mi hermano, la verdad es que primero, nomás quiero corregir, primero cité 2 de Timoteo 2, 14 y 15. Cita que ahorita es 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Así es que, mi hermano, ¿cómo estamos pues en el análisis? Necesitamos cada día pensar cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando, cómo estoy caminando delante del Señor. La verdad es que, mi hermano, hay tantas cosas sucediendo, pasando en la vida cristiana, en la vida de muchos cristianos, porque descuidamos la palabra de Dios, descuidamos el estar atentos a lo que Dios dice. De repente pareciera que no hay nadie como tú, no hay nadie como yo, pero delante de Dios, Él sabe que estamos atentos, estamos haciendo, estamos buscando lo que Dios dice. Dice la Biblia, otra vez en Jueces, dice la palabra del Señor en Jueces otra vez, dice allá en el capítulo 2, porque el asunto, mi hermano, es que la cosa no paró ahí. La cosa no paró con el hecho de que no hubieran conocido a Dios. Y es lo que yo quiero que usted entienda en esta hora. No paró el asunto con que no hubieran conocido a Dios. No paró el asunto de que fuera otra generación que no conocía a Jehová y la obra que Él había hecho por Israel. Porque escúcheme bien, ya lo dije hace un momento. O amamos a Dios, honramos a Dios, alabamos a Dios o a Satanás. No hay otra. El ser humano tiene necesidad de adorar algo, decir algo. Es algo que Dios puso en el corazón de cada uno. O amas a Dios o sigues al diablo. Dice la Biblia. Versículo 10 de Jueces capítulo 2, perdón. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Por qué venimos a la iglesia, pa? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que dar diezmos? ¿Por qué tenemos que dar ofrendas? ¿Por qué tenemos que esto? ¿Por qué tenemos que escuchar? ¿Por qué tenemos que ir a la clase? ¿Por qué tenemos que colaborar para esto? ¿Por qué tenemos que colaborar para lo otro? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que decirle a otros de Cristo? ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Porque ciertamente ellos no conocen la obra que el Señor hizo en ti, en mí, de salvación, de perdón, de redención, de saber que estamos caminando en nuestros pecados rumbo al infierno. Y ahora mira, tenemos hasta el asunto de que todos nuestros niños saben que van al cielo, dicen. ¿Será? Todos nuestros niños dicen que van al cielo. Pregúntale, ¿a dónde vas a ir, chiquitito de 2,5 años? ¿A dónde vas a ir? Cielo. 3 años. ¿Todos? ¿Será? Mira lo que sucedió. Dice la Biblia, el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Mira nada más, que hermano,
No sabían por qué estaban en la condición, no sabían por qué papá ya no es un borracho, no sabían por qué papá ya no es un fornicario, no es un adúltero, no sabían por qué papá había dejado la droga, la marihuana, el cigarro, no sabían por qué papá ahora vivía en la condición en la que estaba, no sabían por qué papá ahora es un hombre responsable que se esfuerza por llevar y tener leche en la mesa y pan en la mesa, no saben por qué papá está esforzándose de amar a su esposa, de amar a mamá y de tratarla bien y tratarla con respeto. No saben por qué causa esa situación, no, porque no conocen la historia, no conocen de ese hombre que es un irresponsable, golpeador, ingrato, malagradecido. No saben de ese hombre que era. No saben por qué viven en la condición donde viven, que no tienen la zozobra de que papá llegue borracho y tenga que patalear a mamá y tenga que patalear a los hijos y patalear la puerta y romperla. No saben que la angustia de saber que de repente llega la llamada y papá está en la cárcel, se lo llevaron porque andaba broncoso allá en la cantina, en la calle. No saben esa clase de cosas, no saben por qué lo agarraron robando, no saben, no tienen esa clase de angustias en su vida, porque no saben lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno. Por eso dice la Biblia, después los hijos de Israel, esa generación que no conocía a Dios, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice. ¿Y sirvieron a quién? A los Baales. Sirvieron a los demonios. Porque no sabían de dónde el Señor. No sabían que eran esclavos. No sabían que sus padres eran pisoteados y golpeados y lacerados. No sabía que ese papá se quedaba todo sucio y embarrado en la calle por borracho. Todo vomitado. No sabían que esa mamá le decían el guarache veloz porque nunca estaba en casa. No sabían porque andaba por ahí, ¿verdad? Andaba buscando a ver quién. No sabían la historia donde el Señor Jesucristo lo sacó, porque mire, la verdad es que el Señor Jesucristo puso a Rahab la ramera en la línea. Y la Biblia dice abiertamente, era una ramera. Era una ramera. Y así el Señor la puso en su línea genealógica. Era una ramera. No sabía por qué. No saben por qué, dónde el Señor lo sacó. No saben la causa de por qué esa mujer tiene hijos de varios padres. Oh, mi hermano, lo digo con la gracia del Señor. Sabiendo que el Señor ha hecho la obra de bendición, pero esos hijos, esa generación no sabía esa clase de cosas. Esa clase de cosas. No sabía esa clase de cosas. Ellos vivieron en la libertad del poder de Dios, pero nunca lo entendieron. Ellos vivieron, esos hijos vivieron en la libertad del poder de Dios, pero nunca entendieron. Nunca entendieron por qué vives la vida que vives hoy. Nunca entendieron que es por la bendita gracia de Dios. Nunca entendieron que es por la bendita misericordia de Dios. Entonces dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y sirvieron a los demonios. Sirvieron a los demonios. Tenemos, hermanos, la verdad que entender y enseñar, mostrarles que esa gracia de Dios, estimados hermanos, es precisamente no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos inteligentes. Ahora, por la gracia de Dios, Dios provee, Dios suple, Dios da, Dios bendice. Pero es porque Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Pero ahora, la Biblia dice que esa generación, que no procuramos que conozcan al Señor, y no procuramos que conozcan al Salvador, y no les mostramos a un Dios vivo y verdadero, no van a conocer la gracia,
solo van a ver la ira de Dios obrando en sus vidas. Versículo 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. Provocaron la ira de Dios. No solamente se desviaron, no solamente no conocieron al Señor, no, se fueron tras los Baales, tras los demonios, y dice la Biblia que fueron a buscar aquello que sus padres habían dejado. Sus padres habían dejado. Tantas y tantas historias, hermanos, de tanta gente que sus hijos se han casado con gente inconversa, y que al final de cuentas no pueden estar en la iglesia, no pueden venir a escuchar alabar a Dios, porque el marido inconverso no les permite. Ahora lo único que pueden ver es solamente no la gracia de Dios, sino la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 13 nuevamente dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarta. Dejaron a Baal y adoraron a Baal. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Mire, Astarot, que esa era una virgen. Y que esa virgen fue pasando de pueblo en pueblo, cambiando, ¿verdad? Cambiando de nombre, hasta que en España se llamaba la Macarena, ¿verdad? Y en México se llama la Guadalupana. Nada más por el tiempo ha pasado por los pueblos y los lugares, ¿verdad? En diferentes lugares en el mundo adoptan nombres diferentes. Así que, hermano, ¿imaginan ustedes este cuadro? El cuadro de ver a tus hijos yendo a los lugares de prostitución idolátrica de donde el Señor te sacó, teniendo que ir a esos lugares porque la chamaca se le puso de casarse con un inconverso y se va a casar en la iglesia católica, porque al chamaco se le puso y la chamaca, ¿verdad?, no es cristiana y se va a casar con un... Y entonces tú tienes que ir a entregarla ahí a los lugares de prostitución idolátrica. No vieron la gracia de Dios. Lo único que estaban viendo era la ira de Dios. No perdamos a nuestras generaciones, hermanos. No perdamos. Imagine usted todo lo que el Señor hizo por nosotros al sacarnos de la idolatría. El Señor teniendo en mente, en corazón, que Él quiere obrar, dice la Biblia, hasta 1000 generaciones. La pelea, el trabajo de cada uno de nosotros como creyentes es no dejar de pelear. No dejar de pelear para que nuestros hijos no regresen a esa clase de vida, porque ya conocemos al Dios vivo y verdadero. Ya conocemos su palabra. Ya conocemos la gracia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Ya conocemos cómo el Dios Todopoderoso día con día nos bendice, nos ayuda. Ya conocemos. Pero mire, piense tantito. Qué cosa tan triste que nuestros hijos, nuestros nietos, regresen a esa clase de vida para provocar la ira de Dios. Mi hermano, y todavía no conocemos la ira de Dios. Todavía no conocemos la ira de Dios. Dios es bueno y misericordioso. No dejemos que pase el tiempo, no dejemos que nuestras generaciones se pierdan. Hagamos nuestra parte. Recuerde lo que le dije al principio. Reglas claras, enseñanzas definidas, vidas genuinas y límites, prohibiciones, límites. No. ¿Qué? No. Es que no es apto para ti, no es apto para tu edad, no es apto para ti que eres cristiano. No. Reglas claras,
enseñanza definida, vidas genuinas y límites. Que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. No dejes que el resultado sea el quebranto del corazón. Vidas quebrantadas por ver que nuestras generaciones regresaron a aquello a lo que el Señor quiso liberarnos, sacarnos de la adoración al mismo Dios. Oremos a Dios. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, estamos convencidos, Señor, de tu palabra y tu verdad. Tú eres Dios, tú lo sabes todo, tú lo has visto todo, Padre Celestial. Has visto cómo la vida de aquellos que pretenden no conocerte se tuerce. Has visto la vida de aquellos que sin ninguna enseñanza, sin ningún control se desvían para no solamente no acercarse a ti, sino ir a favor de los Baales, de los diablos, de los Satanáses. Señor, no solamente eso, Padre Celestial, sino que edificar lo que ya se ha derribado de la maldad, del pecado, de la idolatría, y luego, mi Señor, mi Dios, dejarte a ti. Dios, ayúdanos. Obra con tu poder y tu gracia, Señor, en la mente, el corazón de cada uno de nuestros hermanos amados en el Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser consistentes en nuestra vida como creyentes. Señor, a tener reglas claras, enseñanzas definidas, vidas genuinas, límites bien claramente establecidos en nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a recibir la crítica de las personas. Sí, Señor, va a haber gente que nos acuse de ser inhumanos, injustos, sin compasión y toda esta clase de cosas. La verdad, eso no vale la pena. El asunto es delante de ti. Tú eres, Padre Celestial, quien bendice, fortalece, anima, levanta. Obra con el pueblo del cielo. Obra con el pueblo del cielo. Yo no sé usted, mi hermano, ahí en casa, pero si usted quiere doblar su rodilla y hablar con el Señor, suplicarle ruego, en súplica, en adoración, rogarle por sus hijos, rogarle por sus nietos, rogarle por esas generaciones que vienen detrás de ustedes, rogarle, Señor, al Señor que vayan, que aprendan. Si hay alguna cosa que corregir con su familia, hágalo ya, hágalo ya. Si hay algunas situaciones en las cuales hay que tener prohibiciones, en las cuestiones de las redes sociales, en las cuestiones de los sitios de las redes sociales y las conversaciones y demás, obra. Póngase en manos en obra y no deje que esas cosas sucedan. Obra con tu poder, y Señor, y Dios. Manifiéstate y ayúdanos. A cada uno que en sus rodillas en casa está buscando tu rostro, en súplica, en ruego, en ayuda. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que el mal y la maldad no nos agarre, Señor. Obra con tu poder. Ayuda a que nuestras generaciones te conozcan a través de nuestras vidas y de tu bendita palabra, conforme tu santo espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo, te rogamos, suplicamos, agradecemos por todo. Amén. Vamos a seguir, hermanos, a terminar nuestro culto. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Cantaremos Cada Día con Cristo. Cristo.
Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, Padre Celestial, por la salvación que tú nos has dado, Padre Celestial, de donde nos sacaste, de donde nos impediste caer, Señor, y por tu pura gracia, por el puro afecto de tu voluntad, Señor, estamos aquí, Señor, el día de hoy, y alabamos y bendecimos tu santo nombre por eso, Señor. Te ruego que, por favor, seas con las generaciones que vienen detrás de nosotros, Padre Celestial, ayúdanos a cada uno, como hemos escuchado, Padre Celestial, tener reglas claras, Padre Celestial, reglas bien definidas, Padre Celestial, tener límites, Padre Celestial, ser genuinos, Señor, y oramos pues para que esto sea posible en nuestras vidas, Señor, que tú nos des de tu gracia y podamos enseñarle a los que vienen detrás de nosotros. Bendice los diezmos y las ofrendas, sé con cada hermano o hermana ahí en sus hogares, Padre Celestial, y pues te rogamos que por favor tú nos ayudes en lo que resta de esta semana, Señor, para honrar y vivir para ti. Te lo suplico en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos.